En esta sesión vamos a estudiar cómo realizar las mediciones básicas con un osciloscopio, voltajes DC y AC, frecuencias y desfasajes. Revisaremos también las características fundamentales del generador de funciones, mediante el cual vamos a obtener las señales periódicas que aplicaremos a los circuitos bajo estudio. Las mediciones presentadas en esta sesión se pueden realizar tanto en un osciloscopio analógico como en uno digital, pero este último presenta opciones adicionales que facilitan el proceso de medición y permiten obtener resultados con mayor precisión, como uso de cursores o el menú de medidas. Ahora bien, los procedimientos para utilizar estas facilidades adicionales pueden cambiar de un modelo de osciloscopio digital a otro, por lo que tienen que estudiarse conociendo el modelo de osciloscopio digital del que se dispone. Para llevar a cabo las mediciones básicas que pueden realizarse en cualquier osciloscopio, vamos a utilizar la calibración del eje vertical en voltios por división y la calibración del eje horizontal en segundos por división. Los procedimientos correspondientes están descritos considerando en principio un osciloscopio analógico. Para comenzar a utilizar el osciloscopio analógico, seguimos los siguientes pasos. Presionamos el botón de encendido identificado con el número 1 y esperamos un corto intervalo de tiempo a que el filamento del tubo de rayos catódicos se caliente para que el haz de electrones pueda producir una imagen observable en la pantalla del osciloscopio. Mientras tanto, conectamos una punta de prueba en el conector del canal 1, número 8, seleccionamos el canal 1 como canal a presentar, número 18, y colocamos el selector de acoplamiento del canal 1 en tierra, número 10. La imagen que aparece puede ser una línea, si ya está aplicada la diente de sierra a las placas de deflexión horizontal, o un punto, si no hay ninguna señal aplicada a ninguna de las placas de deflexión. En este último caso, es conveniente regular la intensidad del haz, número 5, de forma que el punto no sea excesivamente brillante, ya que esto puede dañar la capa de fósforo de la pantalla de forma irreversible. Seguimos con el ajuste del circuito de disparo número 29. Por lo general, se selecciona el modo automático, auto, para que el proceso de disparo ocurra continuamente, aunque no haya señal de entrada, y por lo tanto, la diente de sierra produzca una línea horizontal en la pantalla. El selector del tipo de señal que controla el disparo, número 25, se coloca en INT para que sean las señales internas que se introducen por los canales 1 y 2 las que se utilicen como referencia para producir el pulso de disparo para la diente de sierra. Para la mayor parte de los trabajos con el osciloscopio, estas son las posiciones adecuadas para los selectores del modo de disparo y del tipo de señal de disparo. A continuación, podemos ajustar la perilla de selección del tiempo por división, número 22, colocándola en 0,2 milisegundos por división, selección que produce una línea horizontal continua en la pantalla y nos será de utilidad al realizar el proceso de compensación de las puntas de prueba, ya que la señal para este proceso tiene una frecuencia de 1 milisegundo. Por lo tanto, con la calibración indicada, veremos que un ciclo de la señal de prueba ocupa 5 divisiones en la pantalla. Una vez establecida la línea, podemos ajustar la intensidad, número 5, y el foco, número 3, para ver la imagen lo más clara y nítida posible. A la derecha de la lámina vemos una pantalla con la línea horizontal en el centro de la misma. Podemos mover la perilla de posición en pantalla del canal 1, número 16, para ver cómo se desplaza la línea en forma vertical. Para el proceso de ajuste de las puntas de prueba, se sigue el procedimiento descrito a continuación. Se coloca la punta de prueba conectada al canal 1 en el terminal de calibración. Se coloca el selector de acoplamiento del canal 1 en la posición DC. Se selecciona 0,2 milisegundos por división para el canal horizontal y 0,2 voltios por división para el canal vertical. Las perillas de control de ganancia variable y de control de barrido variable deben estar hacia la derecha. En pantalla debe aparecer la señal que produce el generador interno del osciloscopio para comprobar la calibración de las puntas de prueba, mostrada en la primera figura, que es una onda cuadrada
que tiene una amplitud pico a pico de 2,5 cuadros, que corresponden a 0,5 voltios, y un periodo de 5 cuadros que corresponde a una frecuencia de 1 kHz. Si la señal observada no cumple con estos valores, es necesaria una revisión técnica. Además, la forma de onda debe ser cuadrada. En caso de que no se cumpla esto y la forma de onda sea similar a la de las otras dos pantallas, se ajusta el tornillo del condensador CB de la punta de prueba hasta lograr compensar la señal. Una vez realizados los ajustes de la punta de prueba conectada al canal 1, hay que proceder de la misma manera con la punta de prueba que se vaya a conectar al canal 2. Para medir voltajes DC, una vez encendido el osciloscopio, ubicado el selector de modo de disparo en auto y el selector del tipo de señal de disparo en int, y calibradas las puntas de prueba, seguimos el siguiente procedimiento. Paso 1. Conectamos una punta de prueba en el canal vertical 1. Paso 2. Ubicamos el selector de imagen en canal 1. Paso 3. Ubicamos el selector de disparo de base de tiempo en canal 1. Paso 4. Ubicamos el control de calibración de la escala horizontal en una posición tal que veamos una línea continua en la pantalla. Paso 5. Con el selector de acoplamiento de la señal en tierra, ubicamos la línea de 0 voltios en el centro de la pantalla. Paso 6. Pasamos el selector de acoplamiento a la posición de C para aplicar la señal al canal vertical. Paso 7. Ajustamos el control de calibración de la escala vertical hasta que podamos observar claramente si la señal es positiva o negativa. Si realizamos la medición con la imagen que tenemos en pantalla en este momento, vemos que la línea se ha desplazado 1,2 cuadros. Con una calibración del canal vertical de 5 voltios por división, el resultado es 6 voltios. Pero observemos la resolución para esta escala. Como cada cuadro corresponde a 5 voltios, una subdivisión corresponde a 1 voltio. Por lo tanto, el resultado de la medición es VDC igual a 6 voltios más menos 1 voltio de error. Continuamos con el procedimiento para mejorar la resolución. Paso 8. Ponemos el selector de acoplamiento nuevamente en tierra y hacemos coincidir la línea de 0 voltios con la línea inferior de la pantalla si el voltaje es positivo o con la línea superior de la pantalla si el voltaje es negativo. De esta manera, obtenemos el máximo rango de medición, la mayor resolución posible. Paso 9. Con el selector de acoplamiento en DC, ajustamos el control de calibración de la escala vertical hasta lograr la máxima separación posible entre la posición de 0 voltios y la línea de la señal. Paso 10. Contamos el número de divisiones entre la posición de 0 voltios y la línea de la señal y multiplicamos por el número indicado en el control de calibración de la escala vertical. Este es el valor del voltaje de la señal DC. Ahora estamos en la escala de 1 voltio por división y tenemos una separación de 6,2 cuadros. Por lo tanto, la medición de voltaje es 6,2 voltios. Para este caso, en que cada cuadro representa 1 voltio, las subdivisiones corresponden a 0,2 voltios. Por lo tanto, la medición en esta escala se tiene que registrar como 6,2 voltios más menos 0,2 voltios de error. El procedimiento para medir voltajes AC con el osciloscopio comienza con los 3 primeros pasos del procedimiento para medir voltajes DC que acabamos de analizar, por lo que lo vamos a resumir en un solo paso. Paso 1. Conectamos la señal mediante la punta de prueba, seleccionamos un canal y su disparo correspondiente. Paso 2. Ubicamos el control de calibración de la escala horizontal en una posición tal que podamos observar unos pocos ciclos de la señal. Paso 3. Con el selector de acoplamiento de la señal en tierra, ubicamos la línea de 0 voltios en el centro de la pantalla. Paso 4. Pasamos el selector de acoplamiento a la posición AC. En este caso, no nos interesa incluir en la presentación la componente de C de la forma de onda en caso de que la hubiera. Y paso 5. Ajustamos el control de calibración de la escala vertical hasta que podamos observar la señal más grande posible sin que se salga de la pantalla. Paso 6. Hay que medir el voltaje pico a pico con la mayor precisión posible, aprovechando las divisiones y subdivisiones marcadas en el eje central. Si resulta conveniente, hacemos coincidir el extremo inferior de la señal con la línea inferior de la pantalla
y movemos la posición horizontal para colocar un pico de la señal coincidiendo con el eje central. Paso 7. Contamos el número de divisiones y subdivisiones entre el extremo inferior y el superior de la señal y lo multiplicamos por el número indicado en el control de calibración de la escala vertical. Este es el voltaje pico a pico de la señal AC. Ejemplo. En la forma de onda presentada, vemos que hay 5,2 cuadros entre el voltaje mínimo y el máximo. Por lo tanto, para una escala de 1 voltio por división, el voltaje total es de 5,2 voltios y el voltaje pico es la mitad de este voltaje máximo, 2,6 voltios. Una subdivisión en la escala de 1 voltio por división representa 0,2 voltios. Por lo tanto, la lectura debe registrarse como 2,6 voltios más menos 0,2 voltios de error. Para medir la frecuencia de una señal periódica usando la calibración del eje horizontal, seguimos el siguiente procedimiento. Resumiendo los primeros ajustes, en el primer paso tenemos: paso 1. Conectamos la señal a medir a un canal. Seleccionamos dicho canal y su disparo en el osciloscopio. Colocamos la referencia de tierra en el centro de la pantalla. Seleccionamos el acoplamiento AC y ajustamos la ganancia del canal vertical hasta observar la señal más grande posible y preferiblemente un solo ciclo completo de dicha señal para tener la máxima resolución en el eje del tiempo. Paso 2. Contamos el número de divisiones y subdivisiones horizontales entre dos máximos, dos mínimos o dos cruces por cero de la señal que tengan la misma fase, o sea, la misma pendiente positiva o negativa al cruzar por cero, y los multiplicamos por el número indicado en el control de calibración de la escala horizontal. Este es el periodo de la señal AC. Su inverso es la frecuencia. Por ejemplo, en la señal que observamos en la pantalla, contamos 8 cuadros entre dos cruces por cero. Dado que en el canal horizontal tenemos una calibración de 50 microsegundos por división, el periodo T es de 8 por 50 igual a 400 microsegundos. La frecuencia F es el inverso del periodo, esto es 2,5 kHz. En cuanto a la resolución, dado que cada cuadro representa 50 microsegundos, a cada subdivisión le corresponden 10 microsegundos. Ahora bien, ¿cuánto es el error de medición? Dado que la frecuencia se determinó mediante una operación matemática, tenemos que aplicar la teoría de propagación de errores para calcular dicho error. Aplicando la fórmula de cálculo para el error delta f de la función f igual a 1 sobre t, resulta delta f igual a la derivada del mejor valor de f con respecto a t por delta t, esto es, menos 1 sobre t cuadrado por delta t, lo igual a menos 10 microsegundos sobre 400 microsegundos al cuadrado, lo que da 0,0625 kHz. Por lo tanto, el resultado de la medición es f igual a 2,5 kHz más menos 0,0625 kHz. El procedimiento para medir desfasajes entre dos señales de la misma frecuencia usando la calibración del eje horizontal es como sigue. Paso 1. Conectamos cada una de las señales a un canal del osciloscopio. Paso 2. Ubicamos el control de calibración de la escala horizontal en una posición tal que podamos observar uno o dos ciclos de las señales. Paso 3. Con el selector de acoplamiento de la señal en tierra para cada uno de los canales verticales, ubicamos las líneas de 0 voltios de ambos canales en el centro de la pantalla, utilizando para ello el ajuste de posición vertical de cada canal. Y luego pasamos los selectores de acoplamiento de los canales verticales a la posición AC. No nos interesa que las componentes continuas, en caso de que las haya, aparezcan en pantalla. Paso 4. Determinamos cuántas divisiones en el sentido horizontal corresponden a un ciclo de la sinusoide, esto es, calculamos el periodo T, indicado en rojo en la imagen, y tomamos nota de ello. Un ciclo es equivalente a un desfasaje de 2 pi radianes o 360 grados. Paso 5. Contamos el número de divisiones existentes entre un determinado punto de una de las señales
y un punto de la otra que tenga la misma fase que el primero, esto es, el intervalo delta t indicado en amarillo en la imagen. Paso 6. Aplicamos una regla de 3 simple para determinar el desfasaje entre las señales. Podemos realizar la cuenta en cuadros o en unidades de tiempo. Si al periodo t le corresponden 360 grados, al intervalo de tiempo delta t le corresponden x grados. Por lo tanto, x igual a 360 por delta t sobre el periodo t. Hagamos un ejemplo numérico del cálculo del desfasaje entre dos señales de la misma frecuencia utilizando la calibración del eje horizontal. Para la imagen mostrada, consideremos que el selector de segundos por división está en 0,5 milisegundos por división. Cada subdivisión del eje corresponde a 0,2 del valor del cuadro. Por lo tanto, una subdivisión representa 0,1 milisegundos. Medimos el periodo de la señal de mayor amplitud entre dos picos de dicha señal, marcados en rojo, el cual está dado por 4 cuadros por 0,5 milisegundos, igual a 2 milisegundos. El intervalo delta t entre el cruce por cero de ambas señales cuando tienen pendiente positiva, marcado en amarillo, es delta t igual a 0,8 divisiones por 0,5 milisegundos, igual a 0,4 milisegundos. Aplicando la regla de 3, desfasaje x igual a 360 grados por delta t sobre periodo, lo que da 72 grados. Para conocer la resolución en grados, aplicamos la misma regla de 3 a fin de averiguar a cuántos grados corresponde cada subdivisión. 360 grados por 0,1 milisegundos por subdivisión sobre 2 milisegundos igual a 18 grados. Por lo tanto, el registro de esta medición es x igual a 72 grados más 18 grados de error. Para obtener mejor resolución, tenemos que ampliar todo lo posible la escala horizontal hasta observar solo entre 1 y 2 ciclos completos de las señales. En esta imagen, vemos que una de las señales comienza en un cruce por cero y ocupa los 10 cuadros de la pantalla. La escala horizontal está en 0,2 milisegundos por división. Cada subdivisión del eje corresponde a 0,04 milisegundos. El periodo de las señales es de 10 cuadros por 0,2 milisegundos, igual a 2 milisegundos. El intervalo delta t entre el cruce por cero de las señales cuando tienen pendiente negativa marcado en amarillo es delta t igual a 2 cuadros por 0,2 milisegundos, igual a 0,4 milisegundos. Aplicando la regla de 3, desfasaje x igual a 360 grados por delta t sobre periodo, lo que da 72 grados, como en el caso anterior. Pero en este caso la resolución es de 360 grados por 0,04 milisegundos por subdivisión entre 2 milisegundos igual a 7,2 grados. Por lo tanto, en este caso el registro de la medición es x igual a 72 grados más 7,2 grados de error. Como última parte de esta sesión, vamos a estudiar el generador de funciones que tenemos disponible en el laboratorio para producir las señales periódicas que vamos a aplicar a los circuitos bajo estudio. En la lámina vemos una gráfica del generador de funciones sobre la que se han identificado los controles más importantes que tenemos que manejar para obtener las formas de onda deseadas. El número 1 es el botón de encendido. La salida se obtiene en el conector identificado como 6. Se conecta un cable coaxial con los terminales positivo y negativo en el otro extremo para colocarlos en el circuito con el que se está trabajando. La resistencia de salida de este generador es de 50 ohms. Inicialmente se escoge el tipo de señal que se quiere obtener, sinusoidal, triangular o cuadrada, presionando el botón correspondiente del conjunto de selectores identificado como 3. La selección de la frecuencia de salida se realiza en 3 pasos. En primer lugar, se selecciona la década en la que se va a estar la frecuencia deseada, presionando el botón correspondiente dentro del rango de selectores identificado con el número 2. La frecuencia generada aparece en el display. A continuación se afina el valor de dicha frecuencia, primero con el ajuste grueso identificado como 16 y luego con el ajuste fino identificado con el 15 hasta llegar al valor deseado. El otro parámetro importante para establecer la salida del generador es la amplitud de la señal de salida, que se controla con el mando identificado como 4.
Si se requieren valores de voltaje muy bajos, se puede utilizar el atenuador de menos 20 dB apretando el botón identificado como 11. A la señal periódica se le puede agregar una componente DC, para lo cual se presiona el botón 12 y se ajusta el nivel de la señal DC con el selector identificado como 5. Hay que tener cuidado de conectar la tierra del generador a la tierra de las puntas de prueba del osciloscopio y a la tierra de las fuentes DC cuando se usan los dos tipos de alimentación en un circuito bajo prueba. En esta sesión hemos visto cómo realizar las mediciones básicas con un osciloscopio, voltajes DC y AC, frecuencias y desfasajes, y hemos revisado las características fundamentales del generador de funciones que va a producir las señales periódicas que aplicaremos a los circuitos bajo estudio. El manual del generador de funciones BK Precision 4011A está en la dirección de internet indicada.